Vamos a seguir con el tema de dislipidemias en la exclusión del núcleo integrador de riesgo cardiovascular. Bueno, primero antes que todo agradecer a este estudio que nos ha dado tanto en el riesgo cardiovascular. Este estudio es uno de los más grandes, que fue hecho en 1948 en Framingham y con el que se han revisado ya casi 3 décadas en factores de riesgo cardiovascular. Bueno, de manera introductoria vamos a hacer un operador conceptual de las dislipidemias. Entonces vamos a decir que como género próximo vamos a tener que las dislipidemias están dentro del riesgo cardiovascular, ¿sí? Como especiación inclusora, como especie inclusora vamos a tener que está la hipercolesterolemia aislada, la hipertrigliceridemia aislada, la dislipidemia mixta con predominio de colesterol o triglicéridos y la dislipidemia con colesterol HDL bajo. Dentro de la especie exclusora, entonces vamos a tener que estar como otros factores de riesgo cardiovascular que no pertenecen a las dislipidemias, como lo tenemos que es la hipertensión arterial, la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad vascular aórtica y el accidente cerebrovascular. Tenemos también que como cualidad esencial de las dislipidemias vamos a tener que la dislipidemia aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Está establecido, como también otros factores de riesgo vascular, como parte de la enfermedad y no como antecesores de esta. Esto ha sido uno de los resultados de los grandes consensos que se han hecho hasta el momento. Y en general forman parte de la mayor causa de muerte en diferentes países. Tenemos también que como diferenciación específica, las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en la concentración de lípidos sanguíneos en niveles que involucran un riesgo para la salud. Compromete situaciones clínicas en las que existen concentraciones anormales de colesterol total, colesterol de alta densidad y colesterol de baja densidad. Esto es más o menos lo que comprenden las dislipidemias y es una manera introductoria de llegar al tema. Bueno, vamos a seguir con la variable infraordinada. Entonces, con la variable infraordinada, entonces tenemos que en el contexto clínico las dislipidemias se pueden dividir en 4 grandes grupos: hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada, dislipidemia mixta con predominio de colesterol o también puede ser con predominio de triglicéridos y dislipidemia con colesterol HDL bajo. Como contrafáctico tenemos que podría haber nos podemos preguntar si hay una dislipidemia con HDL alto. Sabemos que siempre nos ha inculcado que la molécula, la lipoproteína HDL, la lipoproteína buena, pero como vamos a ver, esta HDL tiene subfracciones. Tenemos que se puede encontrar HDL A2 y HDL A3. Resulta y pasa que la HDL A3 al presentarse sustancias de inflamación, o sea, sustancias proinflamatorias, esta HDL-A3 va a ser totalmente aterogénica con respecto a contrario como es la HDL-A2. Entonces, en la dislipidemia podemos encontrar grandes cantidades de HDL, pero no quiere decir grandes cantidades de HDL en la dislipidemia, pero no quiere decir que esta me esté evitando el riesgo de dislipidemia. Este contexto no se hace rutinariamente en un laboratorio clínico, pero se podría llegar a hacer por métodos de centrifugación. Y hay una zona que se llama la HDL prebeta, en la que se van a situar todas estas moléculas poco densas, ¿sí? Las cuales llamaríamos HDL-A3. Podríamos también comparar la dislipidemia con la hipertensión arterial y encontraríamos que en la hipertensión arterial lo que es que diferentes factores hicieron que se perdiera la elasticidad y se aumentara la rigidez de la arteria, provocando así un aumento en la resistencia vascular periférica, contrario a lo que me puede suceder con la dislipidemia. En la dislipidemia me puede aumentar la resistencia vascular periférica, pero no por calcificación ni rigidez de la arteria, sino por oclusión de la pared, oclusión de la luz arterial. Bueno, sigamos. Ustedes recordarán que tenemos por hipotensión kilometrol, la VLDL, la CDL,
las LDL y HDL. Esto es para darle paso para empezar a hablar de las LDL. Las LDL transportan el 70% del colesterol sérico, se transportan ellas. Resulta y pasa que es muy fácil medir el colesterol de las LDL en sangre, porque si se transportan el 70%, pues nos va a dar casi un valor aproximado al total que hay en el organismo. Frente a la remoción del colesterol LDL, esta se realiza mediante receptores específicos en el hígado y en los tejidos periféricos. Resulta y pasa que cuando estos receptores específicos en hígado y en tejidos periféricos se saturan, se van a expresar lo que se llaman unos receptores carroñeros o scavenger receptors en inglés, que no son más que estos receptores los que cuando hay moléculas LDL oxidadas o, como vamos a ver más adelante, de un patrón B, ¿sí?, estos receptores van a unirse con la molécula LDL. Y tengo que nombrar que, por ejemplo, en la aterosclerosis, puesto que las lesiones de los macrófagos expresan receptores de limpiadores, estos se llaman también receptores limpiadores o carroñeros, y por eso es que se forman las células espumosas ante un ambiente inflamatorio en el que el macrófago está expresando estos receptores, porque también están saturados los otros receptores específicos para LDL en hígado y en tejidos. Entonces las LDL de patrón B o más densas van a venir hacia donde estos macrófagos, porque ellos expresan esto, y se van a unir. El macrófago lo ingresa y forma la célula espumosa. Bueno, lo que es hablaba antes de patrón B y patrón A no corresponde más sino que a los fenotipos del LDL. Las subpoblaciones de LDL se pueden partir en dos, en patrón A y patrón B. Las de patrón A son LDL grandes y flotantes, las de patrón B son LDL pequeñas y muy densas. Estas partículas pequeñas y densas son altamente heterogénicas porque tienen más penetración en la pared arterial y tienen menos afinidad por los receptores LDL, más afinidad por los receptores limpiadores o carroñeros. Su vida media es más prolongada, o sea que duran más tiempo en sangre, y mucha menor resistencia al estrés oxidativo. O sea, no las podemos oxidar, entonces son moléculas LDL demasiado oxidadas. Para saber más o menos, antes de hacer para llevar al laboratorio, que es un poco más complicado, se puede hacer un fenotipo de LDL en contexto clínico. Hay varias situaciones en las que está demostrado ya por estudios el tipo de patrón que puede presentar una u otra enfermedad. Entonces la situación 1 es que tenemos diabetes mellitus, y se ha demostrado que en la diabetes mellitus y hay grandes concentraciones de glucemia o hemoglobina glucosilada, se presenta un mayor de patrón B. Aquí en la variable X tenemos glucosa plasmática, aquí tenemos en la variable Y el fenotipo de la LDL, tenemos un patrón A, un patrón intermedio y un patrón B. El patrón B llega hasta casi 10, a lo mismo que aumenta la glucosa plasmática. Entonces hay una relación directamente proporcional entre la glucosa plasmática y el patrón B, porque se hacen más pequeñas y más densas. La situación 2 es el tipo de alelos, el fenotipo de LDL relacionado con la concentración de triglicéridos, y se ha demostrado que existe una asociación entre las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y el tipo de moléculas de LDL colesterol. Esto es importante. A mayor valor de triglicéridos, menor es el tamaño de las LDL. Esto quiere decir que a mayor cantidad de triglicéridos vamos a tener mayor patrón B. Bueno, las dislipidemias se pueden clasificar clínicamente, como ya les había dicho: hipercolesterolemia aislada, en la que el colesterol sérico está mayor de 200 miligramos por decilitro; hipertrigliceridemia aislada, en la que los triglicéridos van más de 200 miligramos por decilitro; dislipidemia mixta con predominio de colesterol o triglicéridos, en las que ambos valores están elevados pero hay un predominio del colesterol o de triglicéridos; y dislipidemia con HDL bajo, que es en las dislipidemias en que tenemos HDL menores a 40 miligramos por decilitro. Entonces, y también podemos clasificar el alto riesgo que puede presentar esta dislipidemia con la enfermedad coronaria más bien. Entonces tenemos que hay de muy alto riesgo, de riesgo moderado o alto,
y de riesgo moderado y de bajo riesgo. Esto porque es importante y como lo vamos a ver más adelante, porque de acuerdo al riesgo podemos establecer unas metas. Entonces, de muy alto riesgo tenemos que diabetes, pues con presencia de diabetes o persistencia del tabaquismo, o síndrome metabólico y síndrome coronario agudo. De alto riesgo, presencia de enfermedad coronaria o equivalentes, ya vamos a ver los equivalentes, que pueden ser como factores o 10 años de factor de riesgo, aumentan el 20% de sufrir enfermedad coronaria, o 2 o más factores de riesgo y riesgo a 10 años mayor al 20%. Riesgo moderado alto con 2 o más factores de riesgo y de riesgo a 10 años de 10 al 20%. Les nombro acá factores de riesgo. Como nombraba mi compañero anteriormente, los factores de riesgo considerados por la ATP 3 son el tabaquismo actual, hipertensión arterial, altos niveles de LDL, bajos niveles de HDL, historia familiar de enfermedad vascular, edad, obesidad y sedentarismo. Entonces, con 2 o más factores de riesgo puede estar en riesgo moderado alto. En riesgo moderado podemos definirlo por 2 o más factores de riesgo y riesgo a 10 años menor al 10%. Bajo riesgo con 0 a 1 factor de riesgo. El número de factores de riesgo, y esto es importante, las metas para cada clase de riesgo. Entonces tenemos que tener muy importante que en el tratamiento de la dislipidemia vamos a tener un objetivo principal, que es reducir el colesterol LDL, y vamos a tener objetivos secundarios que van a ser el colesterol no HDL, que el colesterol no HDL está catalogado como el colesterol total menos el colesterol HDL, los triglicéridos y el colesterol HDL. Este es como un orden predictivo sobre los objetivos que se pueden tener en el tratamiento, objetivo primario y objetivos secundarios. Bueno, tenemos acá una tablita, pero es más importante nombrar los factores como el perfil lipídico mínimo para poder diagnosticar la dislipidemia. Necesitamos un colesterol total, un colesterol HDL y los triglicéridos. Y para calcular el colesterol LDL tenemos la fórmula de Friswell, que calcula que es el colesterol total menos el colesterol HDL sobre los triglicéridos sobre 5. Estos triglicéridos sobre 5 corresponden a la cantidad de VLDL. Tenemos que tener cuidado porque esta fórmula solo es válida cuando los triglicéridos son menos de 400. Esto de perfil lipídico se puede ver alterado, el colesterol total, cuando tenemos casos de enfermedad aguda, pérdida de peso y en hospitalizaciones. Bueno, la pregunta de la medición de triglicéridos séricos puede ser en ayunas o en estado postprandial. Esto lo pongo porque para todos sería lógico pensar que debe ser en ayunas. No, se ha demostrado por estudios que la toma de los triglicéridos debe ser postprandial. No se conoce todavía su etiología, su causa, su razón de ser, pero se ha demostrado que dan menos margen de error los triglicéridos tomados postprandial que en ayunas. Muchas gracias.